Muy buenas noches, hermanos. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es acerca del perdón. Eh, que este tema es muy interesante porque veo que no está muy bien desarrollado en todas las iglesias. Este tema es muy meticuloso en el sentido de que se lo voy a poner desde el siguiente punto de vista. Si tú eres una persona que ha sufrido abuso narcisista, o eres una persona que ha sufrido abuso de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos y no se arrepienten, no confiesan los pecados a pesar que tú le has sacado Biblia, inclusive muchas veces te han dicho que tú no perdonas de la manera correcta, que tú no estás perdonando los que estás teniendo rencores en tu corazón y no sabes perdonar, este video te va a ayudar mucho. Si eres una mujer maltratada por tu marido y él te abusa, te pega, pues este video también te va a ayudar mucho. Quiero que sepan de que Dios puso en mi corazón a estudiar más acerca del tema del perdón porque sufrí de una especie de abusos de familiares en los cuales hablaban de mí a mis espaldas, ofensas, faltas de respeto, etcétera. Entonces, inclusive hasta me usaron la Biblia sin confesar pecado, querían que uno perdonara. Entonces ahí me pareció que algo estaba mal. Entonces comencé a estudiar más el tema y entendí de que en las iglesias no se estudia el perdón de la manera correcta. Y di con algo que se llama el perdón condicional. Vamos a ver cómo se perdona según la Biblia. Quiero que busquemos Efesios 4:32. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo se perdona? Como Dios perdona. Eso es lo que está tratando de decir el capítulo 4:32. Además de otras cosas que dice, pero quiero que se enfoquen en la parte que dice que hay que perdonar como Dios perdona. Hay otro versículo que dice así, Colosenses 3:13 también. Dice que de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay que perdonar como Cristo nos perdonó, como Dios lo hace. Hay que seguir el mismo modelo. El perdón de Dios no es un perdón incondicional. Si nosotros no nos arrepentimos de los pecados, Dios no nos perdona. Si nosotros no confesamos el pecado, Dios no nos perdona. Pues así mismo también es el perdón del hombre si la Biblia te está diciendo que tienes que perdonar como Dios perdona. Entonces, vamos a ver, si usted tiene un hermano en Cristo, un familiar que es cristiano o alguien que es cristiano que ha pecado contra usted puede muy bien aplicar Mateo 18. Siempre usa Mateo 18. Porque aquí dice, en la parte de arriba, en la negrita, dice cómo se debe perdonar al hermano. Aquí en capítulo 15 hay condiciones. Condiciones de sí. Si la condición se cumple, entonces, ¿cuál es la condición? Que él pegue contra usted. Dice, sí, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. O sea que si él peca contra ti, tienes que reprenderle. Es el primer paso. El primer paso no es ir a perdonar, el primer paso es ir a reprenderle. Si la persona pega contra ti, si no te oyere o si no se arrepiente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir y buscar dos testigos. Contigo uno o dos para que conste toda palabra. O sea, si no te oyere significa que si no se arrepiente. Viene la tercera condición. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, que dilo a la iglesia si no oyere a los dos testigos. O sea, la condición no se cumplió, entonces si la condición no se cumple, o sea, que si no se arrepiente, entonces tiene que ser al siguiente punto, hay que decírselo a la iglesia. Si no, tenle por gentil y publicano. Quiero que sepan que si usted no sabe qué es publicano, publicano es un cobrador de impuestos, así como saqueo, que cobraban impuestos de más de las personas. O sea, si le tocaba pagar sus impuestos, le cobraban a las personas más dinero. Eran como una especie de estafadores, tracaleros, ladrones. Y nadie quería comer con ellos, según la palabra. La palabra te lo dice en Lucas. En Lucas 18 habla una parábola del fariseo y del publicano. El publicano se creía muy puritano, casi cumplía la doctrina de manera correcta. Y el otro, un hombre más humilde que era pecador, que se humilló delante de Dios. ¿Cuál de los dos fue perdonado? El publicano. Pero quiero que se enfoque en el versículo 9 del capítulo 18. Dice, menospreciaban a los otros. Exacto, a los publicanos los menospreciaban. O sea, los alejaban. Si la Biblia te está diciendo tenle por gentil y publicano, y hay versículos que te dicen que no, las personas no aceptaban que comieran con publicanos y lo menospreciaban, según el capítulo 18 de Lucas, significa de que
La Biblia te está diciendo que alejes a esa persona, que no la trates como amigo, porque no se está mostrando amigo contigo. A pesar de que tú fuiste y le reprendiste en amor, tampoco es que le vas a tirar la Biblia en la cara a la persona, pero con amor se lo dices y tratas de restaurar a la persona, le dices que está haciéndote daño y la persona no confiesa el pecado, no se arrepiente, entonces tú le puedes extender por gentil y publicando, porque es lo que dice la Biblia. Si yo me voy y perdono y no cumplo Mateo 18 como debe ser, yo le estoy saltando por encima a la reprensión, a la confesión y al arrepentimiento, que también son preceptos bíblicos. La Biblia no es solamente perdonar por perdonar. La Biblia también tiene otros preceptos. Yo no puedo saltar por encima de los demás preceptos porque estoy aplicando las reglas mal. Vamos a leer el capítulo 17 de Lucas, el 3. Miren las condiciones que hay en este, parecidos a Mateo 18, congruentes bastante. Dos apóstoles distintos hablando de lo mismo. Que el primer paso es reprender. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Si se arrepiente la persona, lo que tienes que hacer es perdonarle. ¿Por qué tienes que perdonarle? Porque si tú no le perdonas, hay otra condición en la Biblia que dice que Dios no te perdona a ti tampoco. Entonces, si la persona se arrepiente, después que lo reprendiste, perdónale. Ahí está. Vamos a ver la condición en el versículo 4 de Lucas 17. Dice: si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. O sea que vemos otra condición aquí, no es la misma. Esta es, si tú ni siquiera la has reprendido y la persona viene directamente a ti pidiendo perdón, hay que perdonarle. El problema radica en que muchas personas no confiesan el pecado. Tampoco lo confiesan y tampoco se arrepienten. Ahora, nosotros no somos quien para juzgar el corazón es engañoso. Yo no puedo decir que porque una persona no perdona, porque está siguiendo estas reglas de perdón condicionado, igual que Dios también tiene un perdón condicional, yo no puedo decir que la persona tiene rencor en su corazón. O sea, yo no soy quien para jugar el corazón de la persona, el único que conoce el corazón es Dios. Engañoso es el corazón, más que toda la cosa, ¿quién lo conocerá? O sea, yo no puedo decir eso, porque estoy juzgando a la persona sin realmente yo poder ver qué es lo que hay en ese corazón. Quizá la persona sí está dispuesta a perdonar, pero la otra persona no se está arrepintiendo. Entonces, quiero que sepan que también muchas personas que creen en la doctrina del perdón incondicional dicen de que Esteban, en el caso de Esteban, ahí estaba Saulo. Si leen más abajo en Hechos van a ver que ahí estaba Saulo. Y después más adelante sale la conversión de Saulo, que luego fue Pablo, ¿no? Dura cosa de dar cosa contra el aguijón. En el momento que él se convirtió fue cuando fue salvo. Él no había sido perdonado por esa pedra, a pesar que Esteban dijo eso. No sale ningún versículo de la Biblia, ningún ejemplo bíblico que dice que Dios perdonó pecados de alguien que no está arrepentido. En el caso cuando Jesús fue crucificado, más adelante en 2 capítulos, creo que en el 9, dice que las personas que se arrepintieron, los que estaban en la crucifixión, los que se arrepintieron, esos fueron los salvos. No hay ningún ejemplo bíblico de nadie que haya sido perdonado sin arrepentirse. Eso es un requisito. Es un requisito necesario para que Dios nos perdone. Miren, otra cosita que amplía lo de los publicanos. Dice Marcos 2:16. Ahí dice que no comían con ellos. Bebía con publicanos y pecadores. O sea, las personas no lo hacían. Quiero que sepan que realmente el arrepentimiento es necesario. Miren lo que dice Lucas 13. Este mismo tiempo estaban allí algunos que se contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, y respondiendo les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La paga del pecado es muerte. Aquí está diciendo que si no se arrepienten, va a venir la consecuencia del pecado. A eso me refiero, a que si tú no te arrepientes y no confiesas el pecado, Dios no perdona. Es necesario, el perdón de Dios es condicional. Y si la Biblia te dice que perdones como Dios perdona, entonces hay que perdonar
condicionadamente también, porque no le puedo saltar por encima a la reprensión, no le puedo saltar por encima a la confesión y al arrepentimiento tampoco para perdonar. No puedo ir directamente a perdonar, tengo que seguir el orden bíblico, que es reprensión, confesión, arrepentimiento, que puedo ponerlos juntos, y luego perdón de la persona, ¿no? No puedo ir y perdonar sin cumplir las cosas como deben ser. Estoy hablando en el caso de que sea un cristiano, ¿no? Porque si tu hermano peca contra ti, estamos hablando en casos cristianos. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia de por qué a este tipo de personas les agrada o creen que es mejor perdonar incondicionalmente, porque les conviene no confesar el pecado. Quieren orarle a Dios, no rectificar lo que hicieron, como hizo Zaqueo, que Zaqueo se arrepintió y devolvió 4 veces lo que había hecho daño a las personas. Eso es un arrepentimiento, a eso me refiero, a arrepentirse. Hay varios ejemplos de arrepentimiento en la palabra, y Dios cada vez que pasaba era un buen ejemplo. Jesús decía, bueno, esto es un ejemplo correcto. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren, por eso, ¿de quién tú vas a encubrir pecado? Tú lo vas a encubrir de los hombres, no lo puedes encubrir de Dios. Entonces, aquí dice, el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia, ¿vio? Entonces hay que confesar los pecados de los hombres. Miren, no estoy hablando de confesar los pecados para expiación o para eliminar el pecado, no. Estoy diciendo confesión de pecados para restauración de relación, porque nuestro mejor interés en el perdón es la restauración de una relación entre una persona que ofendió y la ofendida. No que solamente la ofendida va y perdona, porque entonces entramos en un círculo vicioso. Ni la persona que nos está ofendiendo va a dejar de ofender, ni nosotros nos vamos a sentir bien. Es como un marido que le pega a su mujer. Si no confiesa que está haciendo mal, él va a seguir pegando y va a seguir un maltrato y va a seguir perdonando, y él sigue maltratando y sigue perdonando y él sigue maltratando y nunca se hace responsable de lo malo que hace. Entonces eso no es la manera correcta de perdonar. Hay que decirlo y la persona tiene que arrepentirse. Mira que dice, muchas personas usan Mateo, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados a los hombres, también podemos confesarlos a los hombres. No para expiación, sino para restaurar la relación y limpiar ese nombre que lo damos. Si fuimos una persona que murmuró, hablamos a la espalda, difamamos a esa persona, pues bien, podemos rectificarlo delante de todos y decir que hablamos mal de esa persona. Perdóname por haber hecho eso. Lo podemos hacer. Y luego Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Aquí hay una coma, yo puedo confesar los pecados a los hombres y luego viene Dios y me perdona porque hice correcto, me arrepentí y confesé el pecado. Pero no directamente nada más voy a donde Dios y no rectifico con el hombre acá abajo que le estoy haciendo daño. Eso no son las maneras correctas de perdonar. Entonces el perdón es condicionado a la actitud del victimario. Eso es totalmente bíblico. Y la reprensión, usted bien dice la Biblia que el que persiste en pecar, repréndele delante de todos para que todos también teman. Ese es otro versículo de la reprensión. O sea, la reprensión es bíblica. El decirle, ¿qué es reprender? Decirle a la persona que está haciendo mal, ¿no? Una en amor, restaurarle en amor, ¿no? No es tampoco que le vamos a tirar la Biblia a la persona en la cara, pero le vamos a decir que no está haciendo bien. Entonces, quiero que sepan, hermanos, que también la palabra indica de que el perdón no solamente tiene una manera y un orden de hacerlo y una regla y un orden, sino también la palabra indica de que el perdón tiene límite. Dice hasta 70 veces 7. No es la cantidad 70 veces 7 lo que quiero que se enfoquen, porque muchas personas dicen el perdón es ilimitado, lo que Jesús quiso decir que era siempre. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice hasta 70 veces 7, o sea que hasta es una palabra clave en ese versículo. Significa que hay un límite. Cuando yo digo de aquí hasta acá, quiere decir que hay un límite. ¿Y ese límite cuál es? Como dice el proverbio, hombre que ha de ser amigo ha de mostrarse amigo. Si no se está mostrando amigo contigo, no se está arrepintiendo, no está confesando el pecado, entonces tenle por gentil y publicano. O sea, hay un límite que ya esa persona está diciendo no soy amigo tuyo. Entonces ya tú tienes que tomar medidas de alejarlo, irte de allí. No estoy diciendo que le peguen a nadie ni que peleen con nadie, pero sí que esa persona le tome medidas de alejarla porque no está haciendo lo correcto, ya la reprendieron.
Hay que tenerla entonces por gentil y publicano, alejarla, no comer con ella. Ha dejado de practicar la doctrina, dice, con el tal ni aún comáis. O sea que el perdón es totalmente condicionado. Si tienes algún comentario o algún otro tema que quieres que yo desarrolle, lo puedes poner en los comentarios. Esto es lo que les quería decir, porque ha estado en mi corazón y veo que en muchas iglesias no se estudia cómo perdonar de manera correcta. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.